Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Este es el último video. En este video solamente vamos a armar nuestra pebets. Vamos a ponerle todos los detallitos que tiene aquí y vamos a armarla toda para que ya nos quede terminada. Comenzamos. Para eso vamos a necesitar todas las piezas que vamos a ocupar. Va a ser algún pegamento del que ustedes utilicen, o también pueden coser todas las piezas, que siempre la recomendación es coserlas, chicas, es coserlas, pero las que no se puedan coser pues las vamos a pegar. Yo por motivos del tiempo de aquí del canal, yo las voy a pegar. Lo que siempre unimos son los bracitos y la cabeza, son las que siempre vamos a tejer. Y vamos a ocupar también hilo rojo del color del pelo, porque vamos a utilizar poquito para ponerle aquí en el huesito. Comenzamos. Y vamos a comenzar uniendo la cabeza con el cuerpecito, ¿sale? Ya saben que es vamos a empezar a unir un punto y un punto, ¿sale? Va a ser un punto de la cabeza y un punto del cuerpo, como siempre hemos pegado nosotros nuestros amigurumis aquí en el canal. Vamos a ir agarrando un punto de la cabeza, agarramos un punto del cuerpo y así hasta terminar toda la vuelta. Así tiene que quedar la cabecita unida hasta cerrar todo, ¿sale? Entonces ahora vamos con los bracitos. Para los bracitos vamos a coser, primero vamos a cerrar ambas partes, agarrando un punto de este lado, con este lo vamos a unir y vamos a ir uniéndolo. De esta forma, ¿sale? Y vamos a pegar, perdón, vamos a coser. Aquí está donde unimos la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a unir los bracitos. Vamos a unir los bracitos, agarrando igual que la cabeza, un punto de, fíjense bien cómo le hago, ¿sale? Yo metí así, entonces voy a salir por el puntito y luego voy a irme en el siguiente y voy a ir al siguiente del cuerpo. Voy a salir por donde saqué ahorita la aguja del punto de aquí del bracito y me voy a meter en el siguiente. Salgo por donde mismo y ahora me voy en el último punto y me meto por donde donde está el último puntito que metimos aquí al cuerpo, ¿sí? Y así les tiene que quedar. Hacemos nudito para que no se nos deshagan nuestras piezas y vamos a pasarla varias veces aquí en el cuerpo. Así lo vamos a hacer y cortamos, y así como pegamos este bracito vamos a pegar el otro también. Miren, así les tiene que quedar ya los bracitos, ¿sale? Ahora vamos a pegarle, y yo digo pegar porque voy a pegarle el pelo. Voy a pegarle el pelo con silicón. Si ustedes lo quieren coser, pueden coserlo, ¿sale? Y vamos a usar, vamos a ponerle del mismo, aquí así.
Yo voy a poner alfileres para que no se me vaya a mover la pieza. Miren, yo aquí le voy a poner pegamento. Y voy a ponerle unos alfileres para que no se vaya a despegar cuando tenga el silicón. Yo utilizo del silicón caliente, chicas, ¿eh? Ya ustedes pueden usar del pegamento que ustedes más utilicen o les guste más o hayan trabajado más a gusto ustedes. Nos vamos a basar aquí, no lo pongan así, vamos a ponerlo hacia enfrente así para que no vaya a quedar mal. Y vamos a ver de dónde va a ir la rayita así toda completa. Entonces vamos a ir poniéndole aquí silicón. Todo alrededor. Vamos a ponerle aquí unas alfileres para que no se nos vaya a mover. Vamos a ver así. Ponemos aquí en la orilla, que es donde queremos que pegue. Y vamos a ver dónde es donde nos estamos siguiendo para que se vea parejito. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí poquito. Ponemos un alfiler. Y vamos por esta línea. Volvemos a poner pegamento. Si están viendo cómo la voy pegando, así como la voy pegando, así van a ir pegándola ustedes, chicas. Y si no, pues van a ir cosiéndola. Entonces, así como les voy diciendo, pueden ir cosiéndola. ¿Sale? Bueno, pues ahorita que acabe de pegar esto, nos vemos. Miren, ya quedó todo alrededor, pegadita. Vamos a retirar los alfileres ya cuando veamos que ya quedó perfectamente pegadita y que no se despegue. Si ustedes, como les digo, si ustedes quieren coserla, pueden coserla y pues cosiendo es mucho mejor. Siempre ha sido mucho mejor coser las piezas, chicas. Vamos a agarrar una orejita y la vamos a poner aquí, al costado, luego aquí un ladito de el pelito. ¿Sale? De esta forma. Vamos a ponerlas aquí más abajito. Aquí así. ¿Sí? Le colocamos entonces aquí silicón. Si ustedes quieren pegar, vuelvo a repetir, perdón, quieren coser, pueden coser, chicas. Y vamos a pegarla así, de esta manera. Así como pegamos esta orejita, vamos a pegar la otra. Ok, los mechoncitos no vamos a rellenar. Estos van a estar así y vamos a unir como unimos los dos bracitos. Vamos a unir ambos lados de esta forma. Vamos a unirlos así. Vamos a unir tanto como la grande y la otra pequeña de esta. ¿Sale? Cortamos. Así como unimos esta, vamos a unir también la grande y la otra pequeña. Antes de pegar los mechoncitos, vamos a coser los piquitos que tiene aquí a un ladito. Estos van a ir cosidos para disimular el pelito de aquí de enfrente. ¿Sí? Miren. Este lo vamos a poner aquí en medio. Vamos a ponerlo arriba de la primera hilera de aquí del pelito. Vamos a ponerlo así. Vamos a pegarlo. De esta manera. Vamos a pegar así.
Y aquí a un lado vamos a poner los dos pequeños, así, uno y el otro de este otro lado, ¿sale? Vamos a pegarlos así, miren, de esta forma, ¿sale? Entonces ahora sí vamos a agarrar la aguja y vamos a colocarle el pelito. Bueno, déjenme pongo de acá, de este lado. Vamos a salir aquí en el primer punto de los que están aquí al costado, ¿sale? Vamos a salir ahí primero. Y nos vamos a ver cuántos cuadritos bajamos. 1, 2. Ok. Vamos a hacer en forma de piquito, que va a ser luego aquí al costado de la orejita. ¿Sí? Agarrándonos de los puntos que están estos de aquí. Agarrándonos de ahí. Así como voy a hacer este, lo van a hacer del otro lado igual. ¿Sale? Procuren que no les quede muy apretado para que no se frunza esto. No estirarle mucho al hilo. Y si les tiran le van aguangando. Vamos a estirarle. ¿Sí? Vamos a bajar una hilera más abajo para hacerlo más larguito, de esta forma. Y de aquí nos vamos hacia acá. El chiste es rellenar muy bien aquí, que no se vea tan solito. De esta forma, miren. ¿Sale? Para que quede aquí al costadito de la cabecita. Que se vea que por aquí sale su pelito. ¿Sí? Así como hicimos de este lado, vamos a hacer también de este otro lado. Nos vamos guiando a la raya de donde nos fuimos hacia el otro lado. ¿Sale? Ok, miren, así les tiene que ir quedando. Ahora, vamos a agarrar hilo rojo. Hilo rojo y en el huesito vamos a enredarlo de la siguiente manera. Van a agarrar, bueno, van a ponerle tantito silicona aquí en medio. Y vamos a ir pegando. Vamos a dar forma como si fuera el pelito de la muñeca. ¿Sale? Y vamos a ir tapando todo de color rojo. ¿Sale? Vamos a ir así hasta aquí. Vamos a ir forrando, miren, ¿sí? Que se ve así, que es el pelo de la muñeca. Miren, de esta forma. Y vamos a colocarla aquí arriba, ¿sí? Igual vamos a pegarla, vamos a ponerle pegamento aquí
y lo vamos a colocar donde está aquí el anillo mágico, ahí en medio, así. ¿Sale? Colocamos silicón, o vuelvo a repetir, el pegamento que ustedes tengan, el que ustedes utilicen, y lo vamos a pegar de esta forma. Vamos a presionarlo un ratito para que pegue bien y no se despegue. Ya dejando presionar un ratito, vamos a ponerle ahora, sin cerrar este mechón, vamos a ponerle pegamento aquí de alrededor y vamos a pegarlo aquí en medio. Ver pegadita aquí en medio, de esta forma. ¿Sale? Miren. Ahora vamos a hacerle la naricita para ver dónde va a ir los ojitos. Miren, como les vuelvo a repetir, yo le puse ojitos de estos de los que hice. Si ustedes quieren, déjenme ver, los Funko lo traen así separaditos. Vamos a ponerle una marquita con una pluma que tengan más o menos donde quieren que vaya. No les puedo decir en qué hilera o cuánto de separación. Ustedes tienen que medir más o menos dónde quieren que vayan sus ojitos. Van a medirlo así, van a ver la distancia y van a pintarle para que sepan más o menos dónde va y no se equivoquen. Entonces vamos a ponerle silicón aquí a los ojitos. Perdón que me salga de la cámara, que está muy retirada la pistolita. Vamos a ponerle silicón aquí, más fácil, miren. Y ponemos el otro ojito, ¿sale? De esta forma, miren. La naricita con color carne, vamos a ensartar hebra en una aguja y vamos a hacerle la naricita. Miren, no sé si se han fijado en esos muñequitos Funko. Ellos tienen la naricita como un triangulito. Entonces nosotros la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacerlo hacia arriba, ¿sale? Vamos a hacerlo hacia arriba. Van a ser 1, 2, 3. Vamos a contarle 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer así. Rayita hacia arriba. Unas 3 pasaditas, solamente para que se distinga la naricita. ¿Sale? De esta forma. Si quieren poner una cuarta aquí, vamos a hacerle 4 veces, 4 pasaditas y nos vamos hacia un lado para agregarle, ya saben que es el nudito, para que no se nos deshagan. Y vamos a perder nuestra hebra. Perdemos nuestra hebra, cortamos y así les tiene que quedar su naricita, miren. De esta forma, ¿sí ven? Ahora vamos a hacerle con hilo negro la ceja. Vamos a colocarle la cejita más o menos donde queremos que vayan. De una sola hebra, chicas, para que no se vea tan grueso, tan gruesa la cejita. Vamos a hacerlo de una sola hebra, miren. Así, ¿sale? Entonces vamos a hacerle de qué tamaño se ve la otra. Está muy grande aquí así. Vamos a calarle a ver si así se ve bien. Miren. Así ponemos la cejita. Hacemos nuevamente, enredamos para hacer el nudo. Y pasamos.
Vamos a cortar. ¿Sale? Ahora para el ombliguito, ya en que habíamos ensartado así de una sola hebra, ahora vamos a unir las dos. Vamos a hacer un nudito con este mismo hilo negro y vamos a hacerle su ombliguito. El ombliguito de Pebbles. Y vamos a hacerle nomás de un solo puntito, ¿sale? Miren, déjenme dejarlo aquí para que quede así. De esta forma, un solo punto. Ok, para las manchas de aquí de la blusita, ya saben que yo utilizo mucho esta pintura textil, que es especialmente para pintar en tela, así que cuando lavan sus amigurumis no se les va a despintar. ¿Sale? Bueno, antes de pintar la playerita vamos a ponerle sus chapetitos con rubor, o si tienen ustedes pintura para los ojos, pueden ponerle pinturita para los ojos, pueden ponerle con sus brochecitas. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí de esta forma y vamos a hacerle aquí en la otra. De esta forma, miren. ¿Sí? Y ahora sí vamos a hacerle las manchitas. Las manchitas pues son, no tienen que ser exactamente circulares. Son así como tipo larguitas triangulares. Pueden hacerle así varias. Miren así. De esta forma. Damos vuelta a nuestro trabajo y lo hacemos aquí atrás. Ya saben que nosotros dejamos al último, si utilizamos estas pinturas, dejamos al último en pintarla, porque tenemos que dejar que nuestros amigurumis se vaya secando. ¿Por qué? Porque no queremos un accidente de que toquemos la pintura y embarremos en otra parte nuestro amigurumi. Y como ya les dije, esta pintura no se despinta, chicas. No se despinta, la lavan el amigurumi y no se despinta esa pintura. ¿Sale? Miren, vamos a agarrarla de aquí de la cabecita. Y así les tiene que quedar. Ok, miren, y así les tiene que quedar ya la muñequita terminada. Esta muñeca fue realizada con hilo cadeneta, gancho del 0, midiendo 24 centímetros, ¿sí? Del chonguito hacia los pies son 24 centímetros, es lo que mide. Esta muñequita realizada con hilo cristal, el gancho del número 2 midió 21 y medio, ¿sí? 21 centímetros y medio es lo que midió. Y esta es la diferencia. Hilo cristal, hilo cadeneta, 24 y 21 y medio. Bueno, pues esto sería todo. Espero y les haya gustado, lo hayan realizado. Y esperen, vayan al grupo en Facebook, donde compartimos patrones, porque ahí les voy a estar poniendo los amigurumis para que vayan y voten cuáles van a ser los próximos a realizar. Ya ustedes escogen, ya saben que el más votado es el que realizamos y es el que gana. Y también esta semanita ya saben que descansamos aquí en Facebook. Váyanse a la página, a mi página de donde transmito en vivo. Ya saben que se las estoy dejando aquí en el link de los videos. Aquí de los videos, vayan a la descripción del video, le presionan donde dice Facebook tras página en vivos. Ahí es donde tienen que irse a unir para que la semanita esta que tomamos de descanso es semanita de la página, para que realicemos a Garfield. Vamos a realizar a Garfield totalmente en vivo y paso a paso junto conmigo. Nada más se transmite de 4 a 5 de la tarde, es 1 hora de lunes a viernes, dependiendo de lo que nos tardemos en realizar las piezas.
Bueno, pues esto sería todo. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.